dónde vamos? ¿Qué va a pasar después de esa reunión? ¿Qué va a pasar con la Carta Democrática? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, hoy de alguna manera ya Almagro lo dice en la carta que envía. La nueva carta, Sí, ¿no? la nueva carta, la carta que está hoy en algunos medios de comunicación ya publicada. Y dice que, bueno, que la Carta Democrática Interamericana está en proceso de aplicación. Y yo creo que una de sus consecuencias es lo que estamos viendo y lo que hablábamos al principio, o sea, esa excelente pregunta sobre el tema del Mercosur. Está perfectamente enlazada. Una de las consecuencias precisamente es esa, es lo que está pasando hoy en el Mercosur, donde 3 de 4 países ya no quieren que Venezuela, y ya no piensan que Venezuela esté justamente en la posibilidad de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, porque no cumple justamente con las cláusulas democráticas, o sea, porque es un país que violenta el Estado de Derecho, que violenta la Constitución, que violenta los derechos humanos, que irrumpe contra la independencia, autonomía y separación de los poderes públicos, que no permite, digamos, o trata de amedrentar a la gente para que ejerza el derecho a la manifestación libre y pacífica, que es lo que quieren los venezolanos. Entonces todo esto está obviamente en el tapete. Y si se aplica la carta, ¿qué pasa en el país? Bueno, si se aplican las sanciones, porque según Almagro ya la carta se está aplicando. Okay. Si se aplican las sanciones finalmente de la carta, Venezuela quedaría extrañada del organismo internacional más importante a nivel del continente, que es precisamente la Organización de Estados Americanos. Es la madre de los organismos regionales, ¿no? Y Venezuela quedaría fuera de ese importantísimo organismo en lo político, en lo cultural, en lo social, etcétera, ¿no? O sea, que sería realmente grave para Venezuela, quedaría justamente como Cuba, pues, Venezuela y Cuba. Ha hecho referencia a la nueva carta, al nuevo documento que emitió Almagro refiriéndose a Venezuela. ¿Qué rescata el documento? ¿Cuál es la frase más dura que nos deja este documento? Bueno, la frase más dura es que con la sentencia esta contra Leopoldo López, o sea, se hace terrorismo judicial y llega el fin de la democracia. O sea, se acaba la democracia en Venezuela con esa sentencia. Exacto, uno podría decir, bueno, ya digamos, desde aquella época donde se realizaban las manifestaciones, cuando ya veíamos al Poder Judicial totalmente parcializado, inclusive estos policías que metieron presos unos muchachos que trataron simplemente de proteger una manifestación, algunos de los cuales siguen presos, lamentablemente, otros tienen casa por cárcel, etcétera, pero desde ahí, desde que tenemos un poder judicial que no permite realmente el libre desenvolvimiento del Estado de Derecho en Venezuela, ya evidentemente hay una ruptura de la democracia. Y hoy lo vemos en la posición que tiene el Tribunal Supremo de Justicia con relación a la Asamblea Nacional. Bloquea absolutamente todo lo que plantea la Asamblea Nacional, anula las decisiones de la Asamblea Nacional, declara inconstitucional e ilegal las leyes que salen de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto evidentemente vulnera y atenta directamente contra la democracia. En la Organización de Estados Americanos estuvo el presidente Zapatero en representación de aquellos que llevan a cabo el proceso de diálogo en Venezuela. Junto a él estaba Luis Almagro precisamente porque era una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar el tema de Venezuela enfocado en el diálogo. ¿No entorpece estas declaraciones de Almagro ese diálogo que está promoviendo la UNASUR? No, yo creo que más bien lo podría fortalecer el diálogo, en el sentido de que tienen que incorporarse nuevos actores, como la iglesia que ha estado fuera y no se ha invitado realmente formalmente a participar. Que además hay precedentes, claro, ¿no?, de la eficiencia claro. de la iglesia en esos procesos. Exactamente, ¿por qué no un representante de la OEA no se incorpora al equipo, digamos, donde está Zapatero y donde están algunos presidentes, digamos, de la región? O sea, sería la lógica, sería lo que habría que hacer desde todo punto de vista. Entonces creo que más bien fortalece esa tesis de que si va a haber una mesa facilitadora, esa mesa también tiene que ser equilibrada, por ejemplo, con Oscar Arias, el presidente de Costa Rica, que ha sido muy incisivo y muy profundo sobre la situación que se vive en Venezuela. ¿Hay una salida diplomática al tema venezolano? ¿Hay una respuesta en la diplomacia al conflicto de Venezuela? ¿Se puede hacer algo con el exterior? Yo creo que en otras crisis
la presión diplomática ha sido muy importante. O sea, en aquella época donde los comunistas estaban arremetiendo contra el pueblo polaco y el pueblo polaco no se podía expresar ahí, no solamente el propio Papa y el Vaticano, sino la presión internacional hizo que se realizaran finalmente unas elecciones que perdieron aquellos grupos, digamos, comunistas o marxistas gubernamentales por lo menos 8-2, digamos, y entonces se abrió el país a libertades, hubo democracia. Luego de eso ya cayó el muro de Berlín, pero todo eso es fundamental, o sea, toda esa presión internacional, toda esa conciencia en la opinión pública mundial, todo lo que venga de las Naciones Unidas, de la propia OEA, de los organismos regionales, y es vital para que Venezuela salga de esta crisis, porque evidentemente saldrá de acuerdo a lo que hagamos los venezolanos, o sea, que todos vayamos a marchar, por ejemplo, el 1 de septiembre, que todos participemos, que todos demos por lo menos nuestro granito de arena, pero es un esfuerzo no solamente nacional, sino internacional, y hay muchos venezolanos que están fuera de Venezuela, que están también participando activamente en lograr una Venezuela realmente libre, realmente democrática, porque la democracia no es que la gente vote, y eso además se está impidiendo, al impedir el referéndum revocatorio, al impedir, por ejemplo, la elección de gobernadores o al tratar de impedir la elección de gobernadores, o sea, que son derechos consagrados en la Constitución, sino en toda la vulneración que hay a la independencia, autonomía y separación de los poderes públicos. O sea, mucho les costó a los fundadores de la democracia, a Betancur, a Caldera, digamos, con lo que hicieron, con los acuerdos que hicieron de gobernabilidad, sobre todo al principio, el Pacto de Punto Fijo, por ejemplo, la construcción de un país en democracia donde había alternancia y cada 5 años, digamos, se habló inclusive de la ley del péndulo, porque gobernó León y entonces gobernó Caldera, después gobernó Carlos Andrés, después Luis Herrera y después de Luis Herrera Lucinche. Entonces iba la cosa de Acción Democrática, COPEI, y las campañas eran muy duras, eran muy fuertes. O sea, esa fue la democracia que tuvimos, un periodo de oro en la historia venezolana. Pero en el análisis internacional y en la sociología nada es tan definitivo, ¿no? Igual en la política y en todos los procesos de la humanidad, nada es tan definitivo, nada está totalmente escrito, y lo que es democracia para uno puede ser dictaduras para otros. Yo creo que invitar al profesor Oscar Arnal al programa es abrir una perspectiva distinta, es entender que pues, los organismos internacionales sí sirven para algo. En el derecho también existe una respuesta, pero que nada está totalmente escrito ni totalmente sentado, ¿no? Lo que para algunos fue una democracia de 40 años, para otros fue una dictadura y una represión, y lo que para hoy, para muchos es una revolución democrática del siglo XXI, para otros puede ser una dictadura, y yo creo que allí está la diversidad, y en la diversidad está la riqueza de la humanidad. Lo importante es saber entendernos y saber comprender que en esas diferencias y en esas perspectivas es donde podemos encontrar realmente el bienestar y la solución, porque realmente es rico, ¿no? Quiero agradecerle su presencia acá en el programa al profesor Oscar Arnal, que pues nos dio una cátedra hoy de diplomacia, de derecho internacional, porque además es profesor universitario y sabe cómo dar clases, ¿no? Y este es un programa educativo en el que siempre van a estar los espacios abiertos y las cámaras abiertas para este tipo de reflexiones, al igual que quiero dejar una reflexión al aire para irnos al corte. Creemos en el diálogo, sí, pero hay un principio dentro de la negociación para los que estudiamos el análisis internacional y las relaciones internacionales que establece que el diálogo no es lo mismo que la negociación, y mientras exista un diálogo sin esperanzas de negociación, nunca va a haber una solución. La intención de todo gobierno y de toda oposición de un país que quiera conciliar el bienestar debe ser negociar por medio del diálogo, pero un diálogo vacío, sin esperanza de negociación, nunca va a ser posible conciliar el bienestar de una nación. El llamado a quienes hoy nos ven, a quienes hoy son espectadores de Brújula Internacional es a eso, a que entiendan que un diálogo sin negociación no alcanza bienestar. Con esto nos vamos al corte y regresamos con más de Brújula Internacional. Muchísimas gracias.